Gente B. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Gente B. Genéticamente Federal. Volvemos acá a Noticias 3.0 por Gente B en este viernes cargado de un montón de cosas. Ahora para hablar con nuestro columnista estrella, estrellado, planeta, sistema solar, todo lo que a nosotros nos gusta porque es un amigo. Nuestro sol. Con nuestro sol, con nuestra luna, bueno, nuestro compañero de todos los días, Julio Baraybar, para conversar sobre un poco de Estados Unidos porque se está prendiendo fuego literalmente y bueno, queremos que él nos dé su mirada que es siempre tan clara y también un poco lo que es la remembranza de un día como hoy acá en Argentina, pero sobre lo cual él va a profundizar más. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes, encantado de oírlos. ¿Qué haces, Julio? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. Sí, viendo esta situación casi fuera de control en uno de los estados norteamericanos, en Minneapolis. Sí. En una situación que, digamos, desde que yo tengo memoria política, por lo menos, ocurre 2 veces por año en los Estados Unidos, por lo menos, Sí. que es el tremendo, brutal abuso policial sobre la población afro-norteamericana, es decir, sobre los negros. Sí. Acá he visto en la prensa argentina todo tipo de eufemismos, murió bajo custodia policial. No, fue asesinado por un policía, el ciudadano norteamericano George Floyd, fue asesinado por un policía en un procedimiento de rutina, lo ahorcó. Sí. Y está filmado. Un policía que, por otra parte, según se ha sabido periodísticamente, tiene como 6 procesos o 6 expedientes en asuntos internos por situaciones similares, por abuso sobre la población negra. Sí. Sí. Yo tengo siempre esta sensación que la he ido mejorando con el tiempo. Yo tengo la sensación que Estados Unidos es en cualquier momento un estado fallido. Es decir, que en cualquier momento se disuelve el tejido conjuntivo del Estado norteamericano y queda en la situación de un Estado fallido, es decir, donde bandas armadas se van a hacer cargo de la autoridad estatal. ¿Me explico? Sí. La falta de integración y unidad nacional de los Estados Unidos es palmaria. Digamos, la costa este, Nueva York, Boston, Filadelfia, todas esas grandes ciudades, Washington mismo, no tienen nada que ver con la costa oeste, California, Seattle, etcétera. Sí. No tienen nada que ver, son 2 mundos distintos culturalmente, en tradiciones, en todo. El interior del país y ese sector social que se denomina muy despectivamente white trash, es decir, basura blanca, que son los pobres de toda pobreza blancos norteamericanos, sumamente precarios e ignorantes, que odian sustancialmente a la población afro-norteamericana y la culpan de su desgracia. Y además la población norteamericana enfrentada históricamente a los sectores blancos más tradicionales de los Estados Unidos, a lo que se tiene que agregar la millonaria, porque están en el orden de los 30, 35, 40 millones de latinos que son norteamericanos. Es decir, da la sensación permanentemente que cualquier chispa puede desatar una especie de dominó macabro de disolución nacional, que si no fuera por la aparición de la Guardia Nacional, que por supuesto le rompe las espaldas a palos a todo el mundo, el Estado norteamericano correría el riesgo de convertirse en un Estado fallido muy fácilmente. Sí, y la reacción que hemos visto en Minneapolis es una reacción
muy violenta, porque es muy violenta la situación que vive esa gente, y además muy descontrolada, porque no existe ningún mecanismo político que oriente, que encamine y que procese esa indignación y esa rebelión. No existe. No, Ninguno de los partidos políticos y los movimientos sociales, que no son tantos en los Estados Unidos, son capaces de procesar esa situación de indignación. Entonces, la violencia es desatada y sin límites. Sí, y tienen muchos antecedentes, además, de tipos de reacciones ante los problemas de esta manera. O sea, Estados Unidos tiene mucha historia. En los 90 recuerdo, cosas brutales que salieron por televisión, incluso en vivo, de, la gente protestando y matándose literalmente en la calle. O sea, tienen ese tipo de reacciones históricamente, y en este contexto, además de la pandemia, la crisis económica, la crisis de desempleo, es una bomba de tiempo, o sea, está explotando. Y los partidos no canalizan eso. La política norteamericana no canaliza eso. La política tiene, entre otras cosas, la función de canalizar las rebeldías, los malestares, ¿no es cierto?, las injusticias, canalizarlas políticamente y tratar en algún plano de irles dando algún tipo de respuesta. Estados Unidos carece de esas mediaciones. Claro, porque además tenés... no solo la canalización institucional no se puede, porque por más que vos institucionalmente al tipo lo separe, lo encanes, toda la historia pareciera no alcanzar, las instituciones, y son desbordadas por una sociedad que está fragmentada de hace muchos años y que genera estos hechos esporádicos, hoy es contra la lucha racial, pero si no aparece un tipo disparándole en una universidad. Claro, además de todas esas situaciones, es el principal país del mundo con francotiradores y con asesinos seriales. No hay país en el mundo que tenga tantos asesinos seriales como los Estados Unidos. Claro, bueno. Esto está expresando un profundo malestar y un profundo deterioro de las condiciones de convivencia nacionales, creo yo, en el medio, como vos muy bien has apuntado, Gustavo, en el medio de 44 millones de desocupados, o sea, la población argentina de desocupados, una situación económica de gran crisis, y la pandemia que no tiene límite. O sea, las condiciones están dadas para que un incendio se propague como en una llanura seca. Claro, y además recordando en el contexto del coronavirus que, por ejemplo, en el estado de Nueva York, nada más el 40% de los que murieron son afroamericanos o también latinos. O sea, estamos hablando de que esa justamente en este contexto además es la población que está sufriendo más las consecuencias de la pandemia. O sea, es todo junto. Sí, claro. Sí, claro, porque además es el sector que carece de toda protección de salud. Digamos, la salud pública norteamericana es nefasta, y el que no tiene plata, que se vaya eligiendo un cajón. Porque eso explica también, la diferencia de nuestra mirada, con respecto a los muertos, de Estados Unidos. Qué barbaridad. Pero es que en realidad su concepto de salud es ni voy porque no lo puedo pagar. Entonces prefiero, me tengo que morir. No se compara. O sea, no, es así. Es tremendo. Algo que se expresa de una manera bastante clara en la película El Joker. Claro. Si ustedes recuerdan, la película El Joker tiene como sustrato un tipo que la madre se le muere porque no puede sostenerla, no puede hacer nada, la entrega a la muerte. Claro. Sí, eso, que él se queda sin medicación psiquiátrica, o sea, todo eso, digamos, lo van ahorcando de es toda la una situación. víctima del coronavirus. Sí, claro. Claro. Es así. No la vi, así que no me spoileen. No. Solamente eso. El sistema de salud norteamericano es muy criticado en la película, y eso es una mirada muy objetiva. Además, así que está bueno. Es más, hay un documental de Michael Moore también, criticando, cuando llevaba... ya que estamos hablando de serie y película, hay un documental de Michael Moore donde lleva enfermos norteamericanos a tratarse en Cuba. Enfermos oncológicos a Cuba. Exactamente, y eran tratados gratuitamente. Entonces él planteaba
también en el contexto de, digamos, aparecía el Obamacare, aparecía toda una otra, digamos, una cuestión ideológica, cultural, digamos, que está enmarcado en ese sentido. Pero es importante entender que el concepto de salud pública de los norteamericanos no es el mismo que el argentino. No, de ninguna Entonces, a nosotros no entra en la cabeza, a ellos le cae perfecto. Sí, sí. Le cae perfecto. No, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Ahora, insisto en mi idea inicial, porque creo que esa es la que tiene, más allá de todas estas cosas que hacen a la vida de los norteamericanos, algo que tiene que es de una problemática más trascendente, la posibilidad de que Estados Unidos se convierta en un Estado fallido. Sí. Es decir, que todo ese gigantesco país quede en manos de fracciones, de bandas armadas, de sectores del ejército o de la Guardia Civil, y que se desarticule toda, digamos así, la integración de Estado Nacional. Claro, y paramilitares. Yo eso lo he visto siempre como un riesgo muy cercano. Hablan de América Latina como posibilidad de estados fallidos. En realidad, Norteamérica tiene la gran posibilidad de convertirse en un estado fallido. Sí. Así es. Sí, tenemos que estar atentos a eso. Estar atentos, y es muy bueno el concepto, lo voy a seguir, obviamente, porque a mí me interesa. Vamos a seguir ese concepto porque me parece a ver si se cumple o no. Claro. Igual le vamos a... Digamos, es un riesgo, no estoy diciendo que va a pasar. No es una premonición, pero entendemos de las posibilidades en este contexto. Pero es algo para medir, digamos, los conceptos políticos sirven para medir a ver si realmente funciona o no. Sí. Esa es la visión política. Visión política no está en descubrir el presente, sino en anticipar lo que va a venir. Ajá. Muy bien. Claro, exactamente. Te aplaudo. Y hoy lo decías al principio, Gustavo, hoy es 29 de mayo. Exacto. Es un aniversario más, son dos aniversarios, por un lado el Día del Ejército y por otro lado es un aniversario más del 29 de mayo de 1969. Seguramente las nuevas generaciones, aquellos que tienen 20, 25, 28, 30 años y menos... Ay, se quedó colgado. Eso por meterse con mi franja etaria, ¿te das cuenta? Ay, no. Eso pasa, Julio. Yo que tengo 32. Sí. Bueno. Y vamos a hablar del cordobazo para que la gente no se quede con... Ahí va, a ver, volvió. Hola, Julio. ¿Hola? Hola, sí, ahora sí. Ahora sí, y lo que decía era, Julio, ya que te fuiste. Pasó algo, ¿no? Te congelaste en el momento que estabas hablando de que la franja etaria de los 30, más o menos, no teníamos idea. Yo que tengo 32 dije, ¿se metió con mi edad? No, vos estás arriba de eso, ¿no? Claro, apenas pasaste. Realmente, más allá de los, sí, era un chiste para el momento. Periodistas y políticos que están politizados, no se tiene una clara idea del significado que tuvo. La Argentina venía en 1969 arrastrando, por un lado, 3 años de una dictadura militar que se iba a quedar por 20 años. Sí. En 1966 toma el poder con un golpe militar el general Juan Carlos Onganía, y venía arrastrando una situación de ilegitimidad política desde 1955, cuando es derrocado Juan Domingo Perón. Sí. De golpe, sin que aparecieran elementos previos muy claros, como en un rayo en una noche serena, un conflicto estudiantil determinado por el aumento del precio del comedor estudiantil. Antes, los grandes centros estudiantiles del interior tenían comedores subsidiados. Un aumento de 5 pesos del comedor estudiantil produce un levantamiento estudiantil y obrero con la participación de los sectores, de los trabajadores mejor pagos de toda la Argentina, que eran los trabajadores del sector metalúrgico y automotor de la ciudad de Córdoba. Y ese levantamiento, que hizo retroceder a la policía,
que obligó a una intervención del ejército a efectos de que la situación no fuese dominada por la insurrección, determinó inmediatamente la caída de este dictador militar, Juan Carlos Onganía, que según decía en sus discursos, no tenía plazos, sino objetivos. Tal cual. Queriendo con esto decir que se iba a quedar cuanto él se le ocurriese hasta tanto los objetivos que se planteaban no estuviesen cumplidos. Eso se acabó en un día de lucha popular en las calles, con la participación, insisto, de estudiantes universitarios y de trabajadores sindicalizados, básicamente Luz y Fuerza, ESMATA y Unión Obrera Metalúrgica, además de los trabajadores provinciales. La situación que arrastraba la Argentina, por así decir, de una aparente tranquilidad y sin malestares sociales en la cercanía, cambió de la noche a la mañana y se abrieron las compuertas para un proceso que terminó con el regreso de Perón en 1971, 2 años después, y la reinstalación de la soberanía popular como mecanismo del Estado argentino, como mecanismo de gobierno en la Argentina. Mi generación, los que hoy tenemos alrededor de 70 años, mi generación nació a la vida política, comenzó a actuar en política y a preocuparse por los grandes problemas del país a partir de esta jornada del 29 de mayo de 1969. Cientos y cientos de estudiantes, de trabajadores, de empleados encontraron que había la posibilidad de modificar las condiciones de la Argentina a través de la acción política, y eso determinó, como acabo de decir, que en 2 años se reinstalara la democracia y sobre todo la soberanía popular en la Argentina. ¿Qué quiere decir esto de la soberanía popular? Lo siguiente: desde 1955 hasta 1973, los argentinos podían hacer cualquier cosa, la que se les ocurriese, menos votar a Perón, que era lo único que querían hacer. Sí, Tal cual. Podían amor libre, podían hacer lo que se les ocurriera, fumar marihuana, todo eso más o menos se podía hacer. Lo que no se podía hacer era votar a Perón. sí. Pecado. Sí. Y el cordobazo abrió las puertas de un proceso que terminó finalmente con el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina y su tercera presidencia en 1973. Muy bien. Vaya Una que se le clase, Un gran día el 29 Sí, claro. de mayo. una clase de historia de Julio. Sí, hoy, hermoso. Una clase de historia de Julio. Hermoso. Julio, te agradezco mucho, que tengas un hermoso fin de semana y nos veremos el lunes, si te parece. Igualmente, nos vemos el lunes. Dale. Gracias, Julio. Adiós. Buen fin de semana a todos. Gracias.